el cambio a veces como de alguna manera forzado o impulsado por algo del exterior y el cambio que a veces debe ser provocado por nosotros mismos. En general, pues estamos diciendo que el cambio es difícil, entonces es aún más difícil cuando el cambio tiene que nacer de ti. Lamento mucho cuando dejo de ver a un amigo por años, o sea, digamos 5, 10 años, y lo vuelves a ver y lo encuentras haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar y sobre todo que lo ves como un poco o un tanto como frustrado, así como de, pues, chavo, chava, o sea, cámbiale, o sea, cámbiale, o sea, aquí no es, entonces, ¿por qué tanto tiempo estás aquí en este lugar en el que tampoco te sientes como pleno, plena, o que estás creciendo? O sea, ¿por qué no haces un cambio? Él no va a cambiar porque es como los adictos, hasta que no haga conciencia de que necesita un cambio. Así su esposa, sus hijos le digan, oye, ¿necesitas cambiar? Él hasta que no haga conciencia no va a cambiar. Me parece que así es el tema con los adictos. De un momento a otro la vida nos puede cambiar en absoluto. Exacto. Y nos va a quedar solamente tener esa actitud. O sea, de repente es como, sí, yo venía para acá y no tenía, o sea, yo no tenía contemplado medio chocar o accidentarme, pues, o sea, es algo que pasó. Hola, ¿qué tal, primas y primos? Bienvenidos a un video más de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Como siempre, agradecer a todas las personas que están viendo este video y los invitamos a que se queden hasta el final, porque hoy tenemos un tema interesante que lleva por título Mi vida necesita un cambio. Mi vida necesita un cambio. Pues a veces como que yo creo que necesitamos ese cambio, pero como que nos aferramos a no cambiar, ¿no? Sí, ya lo hemos platicado en varios capítulos sobre que la constante es el cambio, digamos, ¿no? O sea, todo a nuestro alrededor está cambiando constantemente y de repente nosotros nos gusta como quedarnos allí estáticos y nos cuesta. O sea, creo que es una realidad, Omar, que de repente, sí, como seres humanos, yo creo que quizá en general, o sea, sí nos cuesta como desapegarnos, nos cuesta como reinventarnos, nos cuesta no ser tan aferrados a lo que ya tenemos como bien establecido, porque claro, nos ha costado a veces adquirirlo, nos ha costado como ser lo que somos. Sin embargo, a veces es necesario no borrar completamente lo que somos, claro, sino ir haciendo algunas modificaciones. Pero al parecer eso es como bien complicado, muy difícil. Sí, creo que lo hemos platicado como tangencialmente en algunos otros episodios. Esta parte de que pues a veces estamos ahí en la zona de confort y a veces pues no es que esté tan cómoda esa zona de confort, simplemente que ya es lo que conocemos. Exacto. Y yo creo que es un tema, no sé si biológico, psicológico, en esta parte de que pues nos gusta estar dentro de lo conocido, ¿no? Como que nos da un poquito de temor salir a explorar nuevas cosas, entonces como que preferimos estar ahí en lo seguro porque explorar algo desconocido pues incluso hasta nos puede generar ansiedad, entonces mejor ahí en el terreno conocido. Sí, nos pasa, por ejemplo, yo platicaba con un amigo hace tiempo sobre los espacios, hablamos de muchas cosas y terminamos hablando como de los espacios. Y lo que nos preguntábamos o lo que analizábamos era como cuando nos exponemos simplemente en diferentes espacios, llamémosle una casa diferente, una ciudad diferente, sí, nuestro comportamiento tiene que ajustarse o cambia, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, lo platicábamos en el ámbito de la escuela sobre todo, ¿no? Platicamos, y si un día hacemos un salón redondo, decía, ¿no? Y nos quedamos, pero ¿cómo lo vamos a ocupar o cómo le haremos para adaptarnos? Y entonces lo que nos estábamos cuestionando o preguntando era por qué estamos ya tan delimitados como al espacio cuadrado rectangular, sí, de un aula de clases, ¿no? Se les decía, es que hay que jugar con el espacio, y luego decíamos, bueno, por ejemplo, si diéramos la clase como al aire libre, o sea, ¿qué tanto nos costaría como docentes, pero qué también tanto les costaría a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes como adaptarse? Es como también cuando vamos, no sé, a una fiesta en un espacio abierto o en un salón cerrado, como que las cosas van cambiando. O sea, creo que esa parte como de adaptarnos, si eso nos descoloca un poquito. Imagínate qué pasa cuando eso ya, cuando el cambio de la vida es necesario, se vuelve más complejo, porque repito, si a un espacio nos cuesta, ahora todo un contexto social, económico, político y demás, se vuelve todavía más complicado. Ahí viene esa parte donde a veces, creo que lo menciono mucho, pero como que vamos en automático y como que decimos, pues es que así ha sido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, esta parte de el salón de clases, yo nunca me lo hubiera cuestionado, así como de, pues es que así es. Claro. O sea, un salón de clases es así, cuadrado, rectangular, pero ese tipo de cosas es donde a veces como que tenemos que salir de esa línea cuadrada de pensamiento como para tratar de ver algunas otras cosas diferentes. Dentro de los temas que yo doy de capacitación para
para los alumnos que de repente tengo, es este tema de dónde se puede generar la innovación. La innovación es esta idea disruptiva que todas las empresas quisieran tener para, pues, colocarse en una mejor posición en el mercado, para vender más, para adquirir nuevos clientes. Pero estas ideas que pueden ser disruptivas, innovadoras, yo lo que les digo a ellos es, van a nacer en un terreno que sea fértil, es decir, donde haya distintos puntos de vista, donde nos podamos cuestionar ese status quo, donde haya preguntas de este tipo de, a ver, ¿por qué lo tenemos que hacer en algo rectangular? Claro. ¿Por qué no lo hacemos en algo circular o en algo al aire libre? Pero yo creo que entre más vamos creciendo, entre más vamos madurando, como que nos vamos cerrando más de la mente y nos cuestan. O sea, yo mismo me he visto en algunos de estos capítulos, cuando estuve aquí sentada Giselle, de repente decir, ¿qué es eso de lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas? Pero también acepto que es parte de esto, que son como mis paradigmas ya formados, que me cuesta salirme de ahí. Entonces, el cambio, a veces como desde el pensamiento puede ser algo costoso, que duele, difícil, pero incluso ya llevarlo a la práctica, pues ya como que se vuelve a un nivel aún mayor, más de complicidad, ¿no? Sí. De complejidad más bien. Es correcto, y es que es esto, o sea, un poco actuar de manera diferente, pensar de manera diferente o aceptar el cambio, implica despojarnos de algo de nosotros mismos o mismas. Y eso cuesta, o sea, es como decir, no literalmente voy a arrancar un brazo, pero sí como que voy a quitar una costrita que traiga por acá. Claro. Va a doler, es probable, va a incomodar, pero a veces es necesario, pero o sea, es muy complicado porque inclusive a veces en las personas que le están pasando mal o que están sufriendo, y creo que ya lo hemos también comentado, pues a pesar de que estén en un lugar en el que están sufriendo, están pasándolo muy mal, como es un lugar ya conocido, digamos que como es un sufrimiento ya conocido, sí. Ahí se quedan, o sea, esta típica frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer, sí. O sea, ese refrán, es así como de, no, pues aquí no me va tan bien, pero mejor, pues no me arriesgo, ¿no? Y tú lo dices bien, o sea, yo también a veces me encuentro como repitiendo esas frases y digo, no está padre, o sea, no está chido porque muchas veces nos estanca, ¿no? Sí. Y hay un tema ahí que me gustaría poner sobre la mesa, que es el cambio a veces como de alguna manera forzado o impulsado por algo del exterior, y el cambio que a veces debe ser provocado por nosotros mismos. En general, pues estamos diciendo que el cambio es difícil, entonces es aún más difícil cuando el cambio tiene que nacer de ti. Lo que tú platicabas ahorita, a lo mejor, no sé, pongamos el ejemplo de una persona que a lo mejor no le está yendo bien en la vida, entonces como que requiere un cambio en su vida, ¿no? A lo mejor, no sé, cambiar de trabajo, poner su propio negocio, dejar a su pareja actual, no lo sé. Pero eso es algo que el número uno tiene que identificar, y número dos, como que ponerse así con toda la valentía para decir, tengo que provocar este cambio. Es un cambio que viene de ti, desde dentro de ti. Pero también vienen como esta especie de los cambios que a lo mejor pueden surgir de forma exterior, que a lo mejor pues, no lo esperabas, pero de repente pues ya te despidieron del trabajo. Y es un cambio, ¿no? A lo mejor tú estabas muy cómodo ahí en tu trabajo, y nunca te habías pensado, ni siquiera planteado la idea de que en algún momento tendrías que cambiar de trabajo, y de buenas a primeras te dicen, muchas gracias, pero aquí ya no contamos con usted, ¿no? Entonces es otro cambio provocado. No sé tú cómo veas esto, ¿eres o te ha tocado vivir como esta parte de cambios externos y cambios internos? Yo tengo identificado uno tuyo interno que te admiro mucho, y a lo mejor ahorita lo comentamos, pero así como un externo, o de los dos que quieras platicar. Sí, externo, yo creo que sí, me ha tocado de repente así como que me cambien de funciones, pues de lo que estaba haciendo con alguna escuela, y de repente que me digan, no, siempre esto ya no va a ser así, te mandamos inclusive otros horarios o con otras tareas. Eso me ha costado mucho. Sobre todo voy a aplicar de que alguna ocasión ya había sido como pues sí, director de una escuela, y de repente era así como, ya estaba ya como entrándole como esta parte, y duré muy poquito, van a ser como unos 2 o 3 meses, quizá como 4, pero de repente me dijeron, no, pues sabes que ya no. Y fue porque en realidad fue después del sismo del 17, ahora lo recuerdo bien. Entonces había una cosa ahí de jubilación de un director, y total que hay unos enroques con supervisión y demás. Digo, pues tú te vas a quedar, vamos a luchar como porque estés aquí. Y yo estaba como muy instalado en la posición de la dirección,
Aunque también debo reconocer que de manera, o sea, como muy inmaduro, porque no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Digamos que me aventé porque era la oportunidad y era así como ya lo hemos platicado, como de te avientas o te avientas. Sí. Y dije, no la voy a dejar pasar, me aviento. Pero ya después, o sea, ya me estaba llevando de topes porque en realidad no lo sabía cómo hacer bien en ese momento. Y entonces, pues ya ahí como dando los pininos y toda la cosa, y ya como mentalizándome, sobre todo como mentalizándome de no, ya lo voy a hacer súper bien, ya tengo este proyecto tal, y de repente un día, así de la nada, me dicen, va a haber una junta y va entrando la nueva directora, ¿no? Y me dice, bueno, pues hasta aquí llegué, pero así, o sea, sin previo aviso, ¿no? Fue así como, bueno, pues, y bueno, pues gracias, ¿no? Entonces, fue muy complicado. Ahora agradezco mucho porque en realidad fue como una cosa que repito, pues no, a la que siento que en ese momento no estaba preparado, pero sí fue como un shock, ¿no? O sea, sí, claro. me bajaron y luego al poquito tiempo regresé al salón a dar clases, pues, o sea, porque estaba antes como en la subdirección, pero fue de directora a subdirector y luego ya otra vez a dar clases, que en realidad no es como que haya una degradación de la persona, pero sí como el cambio de funciones, ¿no? Entonces sí. Me costó mucho. Sí, un poco me sentí como un poco mal, como triste, pues, como frustrado, etcétera, etcétera. Finalmente, ahora estoy otra vez en funciones de tipo directivo y como en un mejor momento, ¿no? O sea, como más maduro y demás. Pero en ese tiempo fue bien complicado que no, que de sopetón de un día para otro, pum, se acabó todo. Y entonces es muy choqueante, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte y te tienes que después adaptar, pero a mí me costó sí, un ratito. O sea, por un lado es un proceso de aprendizaje que te llevó al momento en el que te encuentras hoy, donde te sientes más capaz para dirigir esas funciones, pero en el momento, ahí en las lecturas previas a este tema, pues decían que se puede equiparar a una especie de duelo, o sea, de decir, caray, pues es que yo estaba acostumbrado a esto y es como si me arrancaran y esa versión de mí pues ya no existe, ¿no? A lo mejor en tu caso fue un periodo de tiempo corto, pero pues de alguna manera como que ya te estabas como estabilizando y de repente, ¿sabes qué? Pues no. Sí. Y esta cosa que dices como de un duelo, o sea, sí tiene que ver con la muerte de algo, o sea, es decir, el fin de un periodo o el fin de una etapa, pues sí, o sea, se muere esa etapa anterior y tiene que nacer otra etapa, pero justo creo que a los mexicanos el duelo nos cuesta mucho, o sea, mi perspectiva es que hablamos mucho de la muerte y jugamos mucho con la muerte y demás, el Día de Muertos y todo esto, y está padre, pero no deja de ser una celebración como muy jocosa y muy propia de nosotros, pero muy alegre también. Sin embargo, eso no significa, según yo, que estemos, o sea, que el que juguemos y hablemos de la muerte y que la celebremos, no necesariamente significa que cuando llega la manejamos de manera muy madura, ¿no? Claro. O sabemos manejar los duelos. Y entonces por ahí va eso, la problemática también con el cambio, ¿no? O sea, porque implica un duelo, o sea, implica la muerte de una parte de ti, ¿no? De una etapa. Y entonces, como no sabemos manejar muy bien los duelos, pues preferimos evitarlos, ¿no? O sea, entre esa parte de que no sabemos y lo que ya hemos platicado, de que también a veces pues no le queremos entrar a nuestras emociones, como verlas de frente y afrontarlas, pues como que lo vas de alguna manera evitando, lo vas pateando para adelante, y a lo mejor ese proceso de duelo que como tal a lo mejor tiene una serie de pasos, pues como no lo enfrentas, pues no pasas por esa serie de pasos y como que nada más estás caminando y como que sabes que ahí está, pero no lo quieres enfrentar. Yo creo que en algunos casos, a mí personal, el cambio me ha tocado así como de, pues porque ya me tocó en la puerta y ya no había para dónde hacerse, no era lo que se tenía que hacer. O sea, yo por ejemplo recuerdo cuando mi hoy esposa me dijo, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. No era lo que habíamos planeado, pero yo dije, pues lo que toque es lo que toca, ¿no? De irme por los cigarros. No, desaparecer como lo hacen los papás, ¿no? No, pero o sea, sabía que venía una responsabilidad, claro, ¿no? Y sin embargo, o sea, yo recuerdo, y creo que lo he comentado aquí, que era así de que le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya, no sé, para octubre nos vamos a vivir juntos. Ok, pues para octubre nos vamos a vivir juntos. Y luego, pues que ya se viene diciembre, ya mejor nada más que pase en diciembre las fechas, eso, y ya nos vamos a vivir juntos, ¿no? No, pues ok, bueno, va, mi esposa muy comprensible también. Y ya luego en marzo es mi cumpleaños, yo le decía, ya nos deja de festejar, mujer, mi cumpleaños, y ya nos vamos. Y sí, o sea, ya fue hasta mi cumpleaños donde ya sabes que pues ahora sí, ya vámonos. Pero entonces es así como que, por un lado, es así como que de hasta que no te están como presionando, ya es así como que, bueno, ya tengo que hacer un cambio en mi vida. Claro.
Sí, y en ese sentido, o sea, ese es como un cambio que tú llamas a lo mejor un poco sí que te fue guiando. Y un cambio personal, yo creo que que tú viviste fue como de, ya lo has comentado, pero de dejar de trabajar como de manera, como godines, Ajá, de godín, digamos, y ya luego aventurarte a trabajar de manera independiente. eso ¿no? sí como que fue una decisión de ese tipo de cambios que yo digo, pues fue totalmente interno, porque sí, el otro lo veo más como externo, pero sí cuando yo dije, ¿saben qué? Esto de venir a trabajar todos los días en horario godín, pues no es lo mismo, no es lo mío. Entonces me acuerdo que fue como, pues sí, pero ¿y entonces qué vas a hacer, güey? ¿No? Entonces fue como investigar qué podía hacer, a qué podía dedicarme. Y bueno, salió el proyecto de Ronin Educación, donde le damos capacitación a niños en temas de programación y robótica, que en estos días me acuerdo mucho de ese proyecto porque era cuando ya hacíamos viene los el cursos curso de verano, sí, sí, exacto. hacíamos cursos de verano y juntábamos ahí un grupito de 15, los 18, chavillos. y entre Alejandro y yo le estábamos ahí dando clases. Pero incluso en eso, pues se requiere un poquito de valentía, porque, o sea, yo ya tenía a mi niña, la mayor, y venía en camino la segunda. La segunda. Y fue así de, pues, esto es seguro, o sea, el tener un trabajo godín, pues es seguro, cada 15 días te pagan tu quincena. Irte a aventurar a un proyecto y aunque aunque ahora a la distancia lo veo que se requería un poco de valentía, pues a lo mejor en ese momento pequé de osado, porque fue así de, o sea, no me importa nada, o sea, lo voy a hacer. Incluso cuando renuncié, porque yo trabajaba en una consultoría, una empresa consultora, que a su vez como que me rentaba en otra empresa. Cuando yo anuncié que renunciaba a mi empresa que me contrató, el cliente me ofreció trabajo. Y, o sea, era un trabajo bueno, ¿no? O sea, comparado con lo que tenía, sí era mejor. Pero, o sea, dije, si me proponen esto, o sea, una cantidad de dinero, dije, me voy. No me la propusieron, pero aún así era una buena opción. Pero dije, ¿saben qué? No, o sea, yo estoy decidido a que me voy a ir y es lo que quiero hacer. Y aunque puedo sentir que ese cambio fue fuerte en mi vida, o sea, fue drástico, como que no lo sentí así como que, insisto, a lo mejor era muy joven, inmaduro y pequé de osado, pero no lo veo tan fuerte o no lo veo tan grave. No, pues exacto. También como creo que esto es importante porque no leemos la realidad de manera igual, ¿no? O sea, Sí, sí. cada quien tiene como una perspectiva diferente de la realidad. A lo mejor yo me hubiera costado mucho trabajo sabiendo que tenía una hija y venía otra en camino. O sea, yo creo que yo no me hubiera movido, la verdad. O sea, yo, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora lo vemos a la distancia. Yo te veo a ti, a tu familia, a tus niñas y digo, fue la mejor decisión. O sea, este tipo lo hizo bien, o sea, lo hace bien, pues, ¿no? Porque eso te da la posibilidad de estar cerca de ellas. O sea, un trabajo godín lo que implica, o los trabajos que quizá en el que te ofrecían, pues implica absorberte mucha parte del día, o sea, y tener otro tipo de dinámica con tu familia. Y ahora creo que has logrado como un equilibrio, ¿no? O sea, entonces, eso es muy costoso, o sea, en realidad parece, a ti te parece tan fácil como el Aragán se te hizo fácil. Se me hizo fácil. Es que nada en la vida es fácil. No, pero requirió y aunque lo veas como osado y maduro, creo que requirió de mucha valentía y sí como de mucha madurez. Entonces, está bien, o sea, pero ese tipo de cambios como internos, cuestan creo que más que los externos. O sea, cuando alguien te dices empujando, pues ya no te queda de veces otra más que cambiar, pero cuando tú lo decides de manera interna, es más complicado porque es todo un ejercicio de conciencia, ¿no? Eso es Sí. como meterte en muchas cosas y eso nos cuesta mucho, o sea, es decir, y en esta cosa de que yo te mencionaba ahorita de que no leemos la realidad igual que los demás, le suma un punto como que lo complejiza más, es decir, la manera en como yo percibo las cosas no es la manera como la percibes tú o todos y todas los demás, y entonces eso hace que mis decisiones sean diferentes y eso hace que también mis ganas de cambiar también sean diferentes, ¿no? Sí, yo creo que esa parte es importante de que, pues obviamente cada persona le da una lectura diferente al mundo y como que sus rangos o sus parámetros como de valentía son diferentes. Yo, cuando se volvió como muy en tendencia este tema de la migración, que llegaban mucha gente de Centroamérica a México, yo decía, ¿qué valor de esas personas
de dejar pues todo atrás, o sea, Claro. su vida, sus conocidos, amigos, familiares, y venirse a un pueblo o a una tierra totalmente desconocida, o sea, con el sueño de llegar hasta allá, hasta Estados Unidos. Pero es una decisión que requiere de mucho coraje. A lo mejor también dentro de esas personas habrá gente osada que a lo mejor sin pensarlo mucho se aventaron o no tenían mucho que perder. Pero hace ratito yo decía, a ver si quieres platicar, ya la has platicado, pero esta parte de que tú igual tomaste una decisión interna, que fue cuando pues, ya tenías una pareja y le dijiste, pues muchas gracias, pero tú ya no formas parte de mi vida. Caray. Y ya, o sea, porque no sé, yo, por ejemplo, en las noches a veces es cuando me vienen ese tipo de pensamientos donde reflexiono mi vida y el tipo de... Ay, decirle a mi esposa, muchas gracias. No, mi amor. No, pues qué padre, hija, no. No, pero ese tipo de decisiones que a lo mejor pueden ser un poquito más trascendentes, pues en la noche vienen a mi mente. No sé, a ti ¿cuánto tiempo pensaste esa decisión? Esto no lo vi venir. Un día dije, ¿sabes qué? Me voy a separar. No, pues a nivel como personal, laboralmente yo siempre he estado como buscándole y tratando como o sea, yo no me salgo de mi línea, o sea, mi línea es lo educativo, yo de ahí no pienso moverme, la verdad, sí. Pero dentro de esa línea siempre busco estar como avanzando, mejorando, capacitándome lo más que puedo y como aprendiendo. Eso me gusta mucho. Y en mi línea como profesional, o sea, pienso que lo he hecho bien porque me siento muy satisfecho con lo que hago ahora. Me gusta mucho lo que he hecho en el pasado, inclusive esto que menciona de la dirección y luego que me votaron, o sea, ahora lo veo como un gran aprendizaje y lo agradezco, o sea, agradezco enormemente esa situación, porque ahora pues sigo trabajando con la directora que llegó, es una mujer importantísima en mi vida ahora, o sea, somos muy, muy buenos amigos, es una mujer entrañable para mí, le he aprendido un montón de cosas. Trabajamos muy bien, somos un muy buen equipo, entonces, o sea, te digo, ese cambio fue de lo mejor. Entonces, profesionalmente me siento satisfecho, pero personalmente en esos momentos, justo cuando también esa parte de como de la dirección y demás, pues me vino como una crisis personal también muy, 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 muy fuerte. Y yo sentía que estaba avanzando y que estaba generando cambios y de repente en el ámbito profesional, pero en el ámbito personal me sentía como muy estancado. O sea, es decir, sí tenía una pareja donde, pues, en realidad, para muchas personas se pudo haber dicho o se pudo haber pensado que yo lo tenía todo, pues, ¿no? O sea, que era como una buena pareja, que estábamos muy estables, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí lo estábamos, pero, pues como había como algo, como este deseo interno de querer, te digo, como seguir prosperando, avanzando, y no solamente en el ámbito económico, sino que de repente, bueno, vamos a viajar, vamos a conocer esto, vamos a, no sé, a meternos a un cursito, algo así, no sé, si quieres tú, de jardinería, etcétera, este tipo de cosas en las que podamos como seguir como abonando a la pareja y demás, etcétera, etcétera, y de repente con lo que yo me encontré, no, así estamos bien, o sea, no le muevas, así, no, y yo decía, bueno, está bien, ¿no? Oye, de repente vamos a pintar la casa, vamos a mover esto por acá. No, así estamos bien. Yo decía, ok, estamos bien. Pero llegó un momento en que tanto estamos bien, para mí se me volvió como estamos en un lugar, una zona de confort, y de ahí no nos vamos a salir. Okay. Y eso va a ser para toda la vida. Ajá, sí, a mí me pesó mucho, o sea, cuando dije, porque yo decía, a ver, tengo 20 y tantos años, o sea, como estadísticamente la gente vive hasta como a los 70 y algo, ¿no? O sea, ¿a poco? Como es los siguientes, pon tu 40 años de mi vida, voy a estar haciendo exactamente lo mismo a nivel como pareja, o sea sin cambios, o sea, ¿a poco? Yo decía, ¿a poco a mis 20 y tantos, eran como 27, ya lo logré todo a nivel personal, a nivel pareja? ¿A poco ya hasta aquí llegamos y ya no tenemos que movernos? Y me causó mucha crisis, mucha tristeza, mucha frustración. Dije, no, o sea, no puede ser. Sobre todo porque yo veía otras parejas o veía otros procesos de parejas en donde la pareja iba como creciendo, te digo, ni siquiera económicamente, como que espiritualmente, si tú lo quieres, como ideológicamente iban creciendo a la par, y yo de repente sentía que ya me estaba alejando, no sé si creciendo exactamente, no lo voy a decir así, pero como que empezamos a alejarnos. Entonces, sí, o sea, no estábamos mal, no había pleito, no pasaba nada, pero de repente dije, yo no quiero esto para mi vida. Entonces fue bien, bien doloroso. Cargué mucho tiempo dije, me voy a aventar la culpa de yo decidir
terminar con la relación, de yo decidir hasta aquí llegó esto y de yo darle en la torre a eso, o sea, porque sí, pues, cuando yo lo comuniqué a mi expareja, pues de, a ver, pero ¿qué está pasando aquí? Okay, Entonces sí. dije, pues es una decisión personal, es parte de un proceso mío, creo que no somos compatibles ya, creo que tú ya andas por otro lado, yo por el mío, ya no, y fue como de reparemos y demás, y la verdad es que ya anteriormente habíamos como pasado otras situaciones en donde mis antenitas decíamos en algún capítulo, decían, no, o sea, esto no va a cambiar, pues, ¿no? Porque justo también hablábamos cuando vino Giselle aquí de los famosos paradigmas, ¿no? Sí. Entonces, de sus limitaciones personales como, o sea, de su ideología personal, y yo decía, no, es que en realidad no está pasando que nuestros paradigmas se vayan ampliando a la par o que vayamos influyéndonos. No, seguimos cada quien por su lado y él sigue con sus pensamientos. Yo siento que también estoy con los míos, pero que como que he adaptado algunos nuevos, pero él no quiere, entonces, pues mejor no. Y entonces fue muy complicado, muy doloroso también. Pero bueno, pues al final, pues no me salió tan mala jugada. Pero igual es una acción de valentía, o sea, aunque ya medio conocía la historia ahorita, esta parte de, pues, por ahí dice una canción, ¿no? Que a veces es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las parejas? Que a veces, pues como que decimos, híjole, pues, ya no estoy tan bien, pero es lo que conozco, mejor aquí me quedo. Sí. Entonces se va generando un desgaste, hasta que a lo mejor llega un punto donde pues se terminan odiando los dos, ¿no? Sí. Y tú como que lo leíste antes de eso, ¿no? Y yo lo quería mucho, o sea, y lo sigo estimando mucho, o sea, de verdad es una buena persona, pero justo eso que es ahorita, alguna ocasión fuimos a un paseo o algo así, y de repente yo le decía así como de, oye, como que falta como chispa, ¿no? Algo así. Y me salió algo así como con una frase, a ver, mira, vamos a listos, o sea, ya también esto es una costumbre, no está mal, o sea, por costumbre está bien, y pues así podemos así estar. O sea, justo ese comentario fue como de, ya, o sea, cámara, ya, o sea, ya un poco como que me liberó, o sea, cuando yo escuché esa manera en la que él pensaba las cosas, dije, no, o sea, no es así, o sea, para mí, así no es, ¿no? Entonces, sí fue, o sea, a partir de eso fue de, no, entonces ya, o sea, vámonos, córrele, agarra tus chivas y yo, o sea, ya, vámonos, y sí, en efecto, pues, así fue, ¿no? Entonces, creo que, pues al final sí logré el cambio y ahora estoy muy bien, o sea, estoy muy bien, creo que me va muy bien también a nivel pareja y entonces creo que eso, ese cambio que en su momento fue doloroso, muy difícil aparte, o sea, muy difícil ya como o sea, decir ya me voy, o sea, o ya acabó, pero eso es fácil, pero decir ya como despegarte bien de la persona todavía es muy complicado, pero se logró y ahora somos cuates, nos vemos y nos saludamos, pues. O sea. Es que esta parte de que a mí me sorprende de, pues, como te decía, desde las personas que viajan de un país a otro para buscar una nueva vida, digo, o sea, se desprendieron de todo. Pero en tu caso, igual así como de, pues yo ya tenía un hogar formado, ya sabía como que sus modos, a qué hora se despertaba. O sea, ya conoces la rutina, ¿no? Como que dices, esto es lo que conozco. Y de ahí como que salirse y como que tomar esa decisión de quiero provocar un cambio porque esto pues, no es con lo que me siento satisfecho, creo que requiere valentía. Y que yo por lo menos en este proyecto que tenemos, una de las cosas como uno de los objetivos que creo que abordamos es precisamente que quien vea esto como que le genere o le siembre una semillita de que pues siempre podemos mejorar, ¿no? Como que siempre está esta posibilidad de desarrollarnos. Hemos hablado del concepto de novato permanente, hemos hablado del concepto de mentalidad de crecimiento, de esta parte de que nuestra última versión todavía no está construida, pero al parecer hay personas que dicen, pues ya, o sea, yo así ya estoy viendo, ya para qué aprender más, ya para qué leer más, ya para qué meterme en un cursito más, ya para qué andar buscando otra pareja. Es como que ya ni le muevo, ¿no? O sea, esa estabilidad me gusta, ¿no? Pero yo creo que si nos damos cuenta de cómo nuestro mundo alrededor está cambiando, pues como que es como para que se nos prenda un poquito el foco de decir, no me puedo quedar estático, o sea, mientras todo está evolucionando a nuestro alrededor, como que yo le debo de meter algo, ¿no? Sí, y también hay como gradualidades de cambios, o sea, es decir, no todo tiene que ser así de radical, ¿no? O sea, no es necesario, pero creo que sí hay como que ir incorporando cositas, sumando y demás. O sea, a mí yo lo lamento mucho cuando dejo de ver a un amigo por años, o sea, digamos 5, 10 años, y lo vuelves a ver y lo encuentras haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar.
y sobre todo que lo ves como un poco o un tanto como frustrado, así como de, pues, chavo, chava, o sea, cámbiale, o sea, cámbiale, o sea, aquí no es, entonces, ¿por qué tanto tiempo estás aquí en este lugar en el que tampoco te sientes como pleno, plena, o que estás creciendo? O sea, ¿por qué no haces un cambio? Y es otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Con esto que decíamos de la lectura de la realidad. A veces la realidad ya nos está pegando, la tenemos aquí de frente, ya nos está diciendo, ya muévete, y aún así no lo hacemos. Y a mí lo que me pasa es que como que en mi mente se genera la imagen de que está aquí la persona, por aquí está la realidad, le está golpeando ya diciendo cambia o avanza o muévete para acá o por allá, y entonces esta persona no se mueve. Lo que creo es que la realidad luego lo sobrepasa, y entonces esta persona se queda ya como en el olvido, pues, o sea, para mí así ocurre, pues, alguien que no cambia, que no evoluciona, que no modifica algunas cosas, ya se queda, la sociedad ya va avanzando hasta como por acá, y tú puedes estar como por acá, ¿no? O sea, y te estancaste, ya te dejó. Algo similar. Yo como lo veo, mi lectura es, así está la persona, aquí está la realidad como diciéndote cambia. Entonces, pues a veces tú no lo quieres ver, no quieres tomar acción. Entonces lo que hace como que la realidad, el mundo, el universo, como le quieras llamar, te sangolotea de alguna manera. No sé, cosas drásticas como a lo mejor una enfermedad o pues no sé, como lo que te decía, a lo mejor como que ya todo te está indicando que ese no es tu lugar de trabajo, y bueno, hasta que no llegan y alguien te corre, ya en ese momento es como que ese sangoloteo, ¿no? Pero sí, también puede pasar esto que tú dices, donde pues el todo avanza y tú te quedas ahí pues en el mismo trabajo, con las mismas ideas, con la misma pareja. Y sí, habrá gradualidades en los cambios, y no estamos diciendo aquí que cambien de pareja, ¿verdad? Pero habrá cosas donde, como a lo mejor como pareja, tienen que ir evolucionando, encontrar como esa chispita, ¿no? Y es que justo yo pienso que eso pasa, o sea, hay una cosa muy importante, cuando la persona se resiste al cambio, cuando a pesar de todo lo de la realidad y demás, decide no cambiar, esa persona de alguna manera se va relegando. O sea, quienes no cambian personalmente, o sea, como en su pensamiento, con esa actitud, como que la misma sociedad los va relegando, y eso es complicado. O sea, las mismas personas vamos relegando a aquellos quienes no cambian. Yo pienso mucho en mi grupo de amigos o en todos estos amigos que he tenido a lo largo de la vida, y justo estos amigos que como que no, o sea, como que todos vamos con una sintonía, ¿no? Y vamos como avanzando, tratando de avanzar cada día, explorando, pero sí ha habido quienes dicen, no, miren, yo hasta aquí como que llegué, o sea, yo ya estoy aquí bien cómodo y demás, no voy a seguirle, y de alguna manera ni siquiera es intencional, esas personas como que van quedando fuera de tu vida porque ya no hay un punto de conexión con ellas o con ellos. Es decir, también si hay una persona que todo el tiempo se está quejando de la vida y que tú dices, bueno, chavo, pero ya, o sea, tienes que cambiar y no cambia, llega un momento en que también a mí me pasa, ¿no? Como amigo, como persona, me canso de escuchar a esa persona que se queja todo el tiempo, y digo, no quieres cambiar, hija, o sea, hijo, no manches. Entonces, pues mejor ahí muero, o sea, mira, cada quien por su lado. Entonces, creo que eso es importante, o sea, eso pasa, que la resistencia al cambio nos hace relegarnos de la sociedad, ¿no? En algún nivel, a nivel pareja, a nivel amistad, pero incluso a nivel social. O sea, aquellas personas que en este momento, por ejemplo, no han querido transitar al uso de la tecnología, también se van quedando relegados. Perdón, yo conozco a algunos compañeros y compañeras docentes que de repente dicen, yo no uso celular, o sea, yo para... ¿En serio? Ajá, en serio. O sea, wow. Y de repente pasa mucho, no, es que yo no uso eso, o sea, yo no uso tecnologías, yo las copias y demás. Y mira, desgraciadamente su práctica profesional se va quedando relegada. O sea, así es, pues, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que todos los cambios también sean para bien, o que todo lo que nos impone la sociedad como tecnológicamente y demás sea todo, lo tengamos que aceptar y decir sí, venga, o sea, o que tengamos que cambiar siempre constantemente al ritmo de la sociedad o de lo que nos quiere marcar, ¿no? Decíamos de la agenda woke y demás. Ajá, sí. No tiene que ir exactamente por ahí, que tengamos, no, el que vayamos cambiando no equivale a que estemos a la moda, ¿no? O que estemos en lo in, ¿no? O sea, algo así, pues, no. Pero sí es necesario que cambiemos, porque si no, las personas, en lo que yo he visto, es que se van relegando, se van quedando atrás, y entonces ya luego es muy complicado que alguien se regrese y diga, órale, véngase para acá, vamos a ayudarle a que le entre a los cambios y demás. Eso es complicado porque es una chamba personal. Sí, definitivamente, y bueno, más con la tecnología. Por eso me refiero a que alrededor de nosotros el cambio está constante. El claro ejemplo de la tecnología, ¿no? Que
cada mes te encuentras algo nuevo, que una nueva aplicación, que una actualización en el Word, una actualización en el PowerPoint, y le tienes que entrar. O sea, creo que sobre todo como a lo que nos dedicamos, pues como que siempre vamos un poquito de la mano con la tecnología, y creo que en la mayoría de los trabajos como que ya la tecnología juega un papel importante. Sí, claro. Incluso en la vida, ¿no? O sea, yo ya lo he platicado aquí, a mí me sorprende cómo de repente ya a mis papás, pues obviamente les rebasa la tecnología, ¿no? Pero el mundo les dice, pues lo tienen que usar. Claro. O sea, por ejemplo, que citas en el Seguro Social, que ahora desde tu aplicación, bájala y que tómate una selfie para que te reconozca y tu cartilla y no sé qué. Y pues digo, mis papás afortunadamente nos tienen a mi hermano y a mí que medio les podemos apoyar, pero me pregunto en todas las personas, adultos mayores que no tienen a nadie que les pueda ayudar a hacer ese tipo de trámites, pues es complicado, ¿no? Pero si todavía estás como que en edad de poder como que adaptarte, pues creo que es necesario que te subas un poquito a la ola, porque si no te vas quedando. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de que te vas quedando. Así como en la tecnología, con los amigos, con las metas, los objetivos que te vas planteando en la vida. Y a veces tenemos que hacer esta autoconciencia de, pues, los cambios que necesitamos, porque tú lo decías bien, de repente pues, la realidad ya te está pegando en la cara y no lo quieres aceptar. Habrá, como decíamos, habrá momentos donde simplemente la realidad te salta, habrá momentos donde la realidad te sangolotea, pero yo creo que en la medida de lo posible trata de tomar las riendas y tú provoca el cambio. Nosotros igual, bueno, yo dentro de las cosas que doy de capacitación en el mundo de dirección de proyectos, hay un modelo que le llaman ADKAR, precisamente como para que el cambio sea un poquito más fácil, que no haya tanta resistencia al cambio. Es decir, de repente cuando se hace un nuevo proyecto en una empresa, pues ese proyecto va a generar un resultado que a veces el adaptar ese resultado puede generar cambios en la organización. Uh-huh. Imaginemos que, por ejemplo, se va a desarrollar un nuevo sistema para administrar las compras del personal de ahí de la empresa, ¿no? Pero a lo mejor ese personal que trabaja ya usaba un sistema anteriormente. Entonces, pues, ¿qué es lo que dicen? A ver, ahora te vamos a construir uno nuevo. Y ellos dicen, pero pues yo ya estaba acostumbrado al viejito, al sistema viejito es el que me gusta, ¿no? No, pues sí, pero ahora la empresa decidió que se tiene que hacer ese. ¿Qué es lo que podemos hacer como para que esta resistencia al cambio no sea tan fuerte? Bueno, hay distintos modelos, ¿no? Del que recuerdo y del que me toca como platicar a mí, es uno que se llama ADKAR. Cada una de las letras significa algo, pero precisamente la primera letra significa, de inglés viene del awareness, como de esta parte de conciencia. O sea, tú tienes que ser consciente de que se debe de provocar un cambio. De hecho, el modelo ADKAR de lo que habla es, pues primero debes de cambiar a nivel personal. Y a mí me hace mucho sentido porque, bueno, eso es a nivel organizacional. Pero a nivel de los cambios que uno debe de provocar en cada uno de nosotros en su vida, pues debe de ser también como, primero debes de tomar conciencia de que necesitas ese cambio. El otro día platicaba con mi papá y me decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo le va a tu amigo con pues, en general, cómo le va en la vida? Y le digo, pues más o menos, el otro día estaba platicando con él, igual, o sea, dice que pues no le termina de ir bien. Dice que ahora va a poner en negocio de tal, pero al mismo tiempo me dijo que le iba a cambiar a otro, o sea, como que no lo tiene claro, ¿no? Uh-huh. Le digo, pero pues no sé, o sea, como que ahí la lleva. Dice, pero no se había metido a un curso de X cosa. Y le digo, pues sí, pero o sea, más bien como que su entorno lo obligó a tomar ese curso, pero él como que medio le interesaba, quería, claro. Pero le digo, yo creo que él no va a cambiar porque es como los adictos. Hasta que no haga conciencia de que necesita un cambio, así su esposa, sus hijos le digan, oye, necesitas cambiar. Uh-huh. Él hasta que no haga conciencia no va a cambiar. Me parece que así es el tema con los adictos. Van a estar pegados ahí, no sé, al alcohol y les va a hacer feliz hasta que no llegue un momento en donde tomen conciencia que a lo mejor eso les hace daño y en ese momento van a buscar el cambio. Sí, es pues un poco la enfermedad también cuando llega, en el caso de las adicciones que también son como enfermedades, un poco también la enfermedad a veces nos está como diciendo algo que tenemos que cambiar o algo que tenemos que ajustar, ¿no? Por ejemplo, si hay ya lo mencioné, el famoso libro de la enfermedad como camino, ¿no? Te va diciendo si te duele el estómago o la garganta, pues como cuáles son los ajustes que tienes que hacer y más bien si es como el cambio, ¿no? Entonces creo que eso es importante lo que dices porque pues igual con los adictos que como enfermos también tienen que hacer cambios, ¿no? O alguien que está sufriendo pues tiene que hacer cambios, es decir,
muchas cosas nos obligan o nos están indicando que tenemos que cambiar cosas, pero por alguna razón que solamente nos pasa a los humanos, sí, no lo hacemos. Entonces ahí se vuelve un poco como complicado. Creo que se requiere también, Omar, y tú lo dices ahorita muy bien, esta parte como de conciencia y demás. Hay que ser muy también como inteligentes o saber como muy bien nuevamente leer esta realidad, porque también a veces la gente, o sea, lo que quiero decir es que luego los cambios no siempre son para bien, ¿no? Sí, sí. Es decir, a veces la gente cambia, y lo platicábamos en el capítulo de si somos seres sociales o no, cuando la gente dice, no, pues yo me peleé una vez con mis amigos y ya por eso yo me prometí nunca volver a tener amigos, ¿no? O sea, yo ya no voy a ser más sociable, nunca más, ¿no? O yo una vez me mordió un perro en la calle y ya odio a los perros, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, creo que también son como lecturas un poquillo equivocadas y entonces la gente cambia a partir de ese evento y ese cambio no es tan benéfico, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay que identificar que los cambios no siempre son para bien, pero va a depender mucho de nuestro sentido crítico, nuestra habilidad mental como para decir, esto sí requiere que haga un cambio para acá o para acá, ¿no? Porque a veces la gente opta, no sé, en el caso, ahora hablábamos de los duelos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un duelo, la pérdida de alguien, la muerte de algo, de una etapa de nuestra vida, lo que sea, y dices, bueno, me tiro no sé, en el caso de una muerte en específico, me tiro a la desgracia, ¿no? A sufrirle, o me tiro un poco a ir como saliendo de ahí, ¿no? O a veces me tiro a la desgracia o me tiro a la fiesta, ¿no? Y entonces ahora como se me murió mi papá o mi pareja, no lo sé, no, pues me voy a emborrachar todos los fines de semana, ¿no? Pues ya hay un cambio y una forma de aceptar el duelo, pues, o de más bien de vivir el duelo, pero quizás eso no es lo más saludable, ¿no? Entonces, es esa parte de donde creo que también para hacer cambios, y eso lo complica un poco más, para hacer cambios tenemos que ser meticulosos, tenemos que pensarlo re bien, porque si no, a veces los cambios también nos salen peor, ¿no? Sí, en esa parte que acabas de comentar del duelo, me pregunto, bueno, me pongo a reflexionar que una persona que está a lo mejor fortalecida mentalmente puede llevar mejor un duelo. O sea, por ejemplo, se fallece alguien cercano a ti que lo apreciabas mucho. ¿Cómo vives ese duelo? No sé, o sea, me pongo a reflexionar que a lo mejor una persona más preparada que ha trabajado en sus emociones puede ser consciente de que tiene que pasar por un proceso. Habrá personas que a lo mejor no están tan preparadas y a lo mejor su salida, no sé, es el alcohol, ¿no? Y ¿saben qué? Pues me voy a agarrar una borrachera unos cuantos días como para olvidar. Otras personas a lo mejor es la negación, ¿no? De decir, ¿sabes? No, prefiero no pensar en ese tema. Entonces, en esta parte de qué tan bien preparado, porque a lo mejor en ese tipo de cosas dicen, pues lo superó de manera pues fuerte, estoica, salió adelante, no le dolió, no sabemos lo que vive en su interior. Pero me pongo a pensar si será como otra de esas ventajas donde es bueno que estemos preparados como para ese tipo de cosas. A veces cuando dejamos que la vida suceda a nuestro alrededor y nada más somos espectadores, como que ese tipo de cosas no nos ponemos a pensarlas hasta que te llega el momento y a lo mejor es un grave problema donde la vida ahora te presenta un cambio que a ver cómo lo afrontas comparado con una persona que a lo mejor está un poquito más preparada que dice, bueno, es parte de la vida y sé cómo superarlo. Sí, y eso, o sea, eso que tú dices ahorita es también muy importante porque no necesariamente la persona que está preparada, a pesar de que viva el duelo de manera más adecuada, no significa que no le duela. Claro, o sea, claro. Eso no significa. Justo ahora tengo una amiga que está pasando por un duelo, una mujer de primera, muy bien preparada y demás, y le duele mucho, o sea, le duele mucho, pero sí, justo ella me platica de cómo le hace para vivir este duelo y claro, no se fue a tomar, no se tiró a la droga, sigue con la vida y demás, pero le duele mucho y hace muchas cosas porque está viviendo el dolor de manera muy, muy fuerte, pero lo logra, ¿no? Entonces, justo esto es muy interesante porque quizás sí depende un poco de la preparación, sí depende un poco de todo este trabajo personal, porque ella ha hecho mucho trabajo personal, te digo, y ahí la lleva, pues. Eso no significa que no o sea, lo que quiero decir es que el cambio no significa que o sea, siempre es difícil también, ¿no? O sea, siempre es difícil cambiar, siempre tiene un grado de complejidad mayor o menor, pero sí es complejo, ¿no? Lo que pasa es que hay que entrarle, o sea, en esta también otro capítulo que vayan a revisar esto de la felicidad que hablábamos, ¿no? O sea,
a veces queremos vivir todo el tiempo en la felicidad o estar como en la euforia, y no es posible, o sea, tampoco es así, pues. Es decir, o queremos vivir todo el tiempo como en la satisfacción, y tampoco es posible. Es decir, a veces el cambio también nos lleva a lugares no tan agradables, pues. O sea, en esta cosa que tú mencionabas y que me hiciste recordar de mi cambio de esto de funciones, por ejemplo, ¿no? O en el cambio de cuando decidí no cortar mi relación, pues no fue tampoco, o sea, en ninguno de los casos fue divertido, o sea, en ninguno de los casos fue así de, ay, qué padre, no, o sea, fue muy doloroso, fue muy complicado, pero pues lo fui como reajustando, pues. O sea, cierto es también que nadie nos enseña a vivir, ¿no? O sea, es decir, no hay como una fórmula, ¿no? También ya le hemos dicho aquí, no hay fórmulas exactas, o sea, nosotros no podríamos decir aquí, a ver, pasos para lograr el cambio, ¿no? O tienen que hacer esto, sí o sí. No, o sea, cada quien, porque no hay recetas, pero el que no hayan recetas mágicas nos hace como un poco, o nos da la oportunidad de buscar nuestra propia receta o nuestra propia respuesta o nuestro propio proceso de cambio. El problema nuevamente está cuando ni siquiera lo buscamos, ¿no? O sea, ni siquiera lo vislumbramos, ni siquiera lo imaginamos, y a pesar de que tenemos aquí el contexto diciéndonos, o la gente diciéndonos que cambiemos, no lo hacemos, y ahí es donde pues la cosa se pone muy mal. De esa parte que tú acabas de mencionar, lo ligo con el cambio. Yo creo que nos cuesta precisamente porque queremos tener el control de las cosas, y yo creo que a veces pues para estos cambios a veces se tiene que ceder un poquito. Pero bueno, pensando en que los cambios a veces pueden ser forzados, o a veces los podemos impulsar nosotros, si queremos tener un poquito el control, la única manera donde podemos tener control es precisamente cómo podemos reaccionar a ese cambio, ¿no? De repente, pues seguimos en este tema a lo mejor de los duelos. Pues a lo mejor el cómo afrontas el duelo, pues, o sea, yo sé que va a ser doloroso definitivamente. O sea, si es una persona cercana, a la que estimas, a la que quieres, yo creo que va a ser doloroso. Pero dentro de ese dolor, el hecho de cómo lo afrontas, o sea, si te dejas caer totalmente o si tratas de seguir tu vida, porque pues a veces, pues aunque sea muy doloroso, pues tienes que seguir con la vida, ¿no? Pero pues nos hemos dado cuenta a veces por casos que pues sí hay personas que se derrumban totalmente. Entonces, la actitud que puedes tener ante ese cambio es de donde puedes agarrar un poquito de control. O sea, insisto, el cambio pues es a veces como que ceder el control, y por eso nos cuesta tanto trabajo, porque preferimos estar en las zonas que conocemos, nos gusta tener el control, pero cuando se viene el cambio, pues a lo mejor lo único que te queda para controlar es cómo afrontas la situación o el cambio, que lo relaciono también con lo que nos comentaste en el episodio pasado. A una parte padre que dijiste el episodio pasado es, acabo de tener un accidente hace unos cuantos minutos y yo decidí que eso no iba a arruinar mi día. O sea, yo creo que a cualquiera nos hubiera tenido así como que bajoneados o enojados, estresados por lo que sucedió. Tú dijiste, pues es apenas la mañana, ¿no? O sea, tengo todo el resto del día. ¿Cómo lo voy a afrontar? Es algo que yo puedo controlar. Pues lo voy a afrontar con buena actitud, ¿no? No, sí, claro. Eso es importante, porque justo esta cosa de las actitudes que tomamos o de la manera en cómo vamos ahí sorteando los caminos de la vida, o sea, nos va a dar mucha luz o nos va a obstaculizar mucho ese tipo de cambios que vienen, porque también creo que es muy cierto, Mar, que luego muchos cambios que tenemos en la vida pues ni son planeados y ni son así como esperados, a veces simplemente ocurren, o sea, de un momento a otro la vida nos puede cambiar en absoluto. Exacto. Y nos va a quedar solamente tener esa actitud. O sea, de repente es como, sí, yo venía para acá y no tenía, o sea, yo no tenía contemplado medio chocar o accidentarme, pues, o sea, pues algo que pasó, y pues lo que sigue es decidir qué se hace después, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Si te despiden del trabajo, si te deja tu chavo, tu chava también, o sea, ese tipo de cosas, si te dañaron, si te hicieron daño, pues todo eso implica un cambio, un duelo, dolor, etcétera, etcétera. Pero pues tu actitud ahí va a ser lo que determine la gravedad y lo que determine también el provecho que le sacas a ese cambio, ¿no? Entonces, otra cosa creo que hay que decir, Omar, es que si bien es difícil, es doloroso, tal y tal, también al final siempre va a llegar la estabilidad después del cambio. O sea, después del cambio las cosas se van a volver a calmar un poquito y vamos a poder un poco encontrar tranquilidad, paz, a lo mejor, y vamos a poder leer lo benéfico que puede ser ese cambio, ¿no? Entonces, es importante. Creo que al final siempre hay un toque de esperanza, un toque de luz,
cuando logramos transitar de eso que a lo mejor no nos está haciendo tan bien y vamos a otra etapa, ¿no? Vamos a otro momento, ¿no? Inclusive cuando pasamos del enojo y la frustración a un lugar más cómodo, o del dolor a la tranquilidad. Es decir, siempre hay un saltito que nos va a llevar a un lugar que puede ser mejor. Entonces es importante que lo podamos vislumbrar así, que dejemos de tenerle miedo también, creo, porque ya lo hemos dicho a veces, y tenemos un capítulo sobre el miedo, vayan a verlo. El miedo nos paraliza, ¿no? Sí. El miedo nos paraliza y hace que actuemos de manera hasta errática, ¿no? De manera equivocada. Entonces creo que son muchas cosas, son muchos elementos, ¿no? Quizá les podríamos decir, vayan a ver todos nuestros capítulos y van a encontrar elementitos. Pues a lo mejor, miren, ni somos los grandes expertos, ni estamos tan bien en lo que luego decimos, pero tratamos, es decir, cada capítulito es como, a ver, una cosita que va sumando, tratamos de que así sea, y a lo mejor alguien, si los ve al final, va a decir, mira, de todo esto que dijeron, me quedo con, de todos sus capítulos, de las horas que le pueden invertir, me quedo con 20 minutos de charla interesante. Está bien, o sea, ojalá les pueda servir y ojalá podamos ir como perdiendo ese miedo y esa seamos menos estáticos, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo tomo esta palabra que dices que es como un pequeño saltito. O sea, ese saltito es el que a veces da miedo, porque decimos salto y no sé dónde va a caer. O sea, es incertidumbre. Por eso nos gusta estar en las zonas que conocemos. Y ese saltito cuesta trabajo porque no sabemos a dónde vamos a caer. Es incertidumbre. Pero pues yo creo que una vez que caemos, viene un proceso de transformación profunda que nos coloca ya en una versión distinta. Y yo quisiera a lo mejor en esta parte romántica pensar que siempre podemos evolucionar para bien. Es decir, cuando tú tomas conciencia de que los cambios te pueden traer algún beneficio, te pueden ayudar a crecer, pues velo como que ese saltito va a doler al inicio, pero eventualmente, como en esta parte de que es un proceso de transformación profunda, en algún momento te va a llevar a una parte buena, te va a llevar a buen puerto, pero a veces pues también tienes que confiar. En este discurso que lo hemos mencionado, recientemente lo mencionamos en el episodio anterior, el de conectar los puntos de Steve Jobs, en ese mismo discurso también habla de que a veces tienes que seguir tu instinto. Steve Jobs como que menciona, sigue tu instinto, al final de cuentas como que él ya sabe internamente, o sea, como que tu instinto ya sabe lo que tienes que hacer, entonces síguelo. Entonces a veces como que nos aterramos y nos paralizamos de miedo, precisamente, insisto, porque no sabemos lo que viene, pero a veces ese cambio puede ser bueno. Y vuelvo a decirlo aquí frente a la cámara es bien sencillo, pero como ponerlo en práctica es aterrador. O sea, a mí me cuesta trabajo. O sea, yo como que siento que ahí tengo un par de pendientes que ya los debo de hacer y nomás no los he hecho por miedo. O sea, ¿por qué? Porque estoy ahorita en una zona segura, que me gusta, pero sé que me esperan cosas buenas si me animo a tomar esa decisión. Pero ya llevo por ahí un par de añitos y no he tomado la decisión. Entonces, yo sé que no es fácil, pero hay que anotarlo. Claro, hay que anotarlo porque el simple hecho de mencionar, o sea, lo que no se dice no existe, ¿no? O sea, pero si lo estamos diciendo aquí, si lo estamos verbalizando, pues ya es un pasito para, ¿no? Igual la persona, o sea, quienes nos ven, si saben que tienen un cambio, pero o que quieren hacer algún cambio, pero ni siquiera lo dicen, va a ser más complicado. O sea, quizá empecemos por decirlo, o sea, quizá digamos, no, pues igual sí tengo que cambiar esto, ¿no? Y con el simple hecho de que lo digamos, ya está como cobrando un poquito de más fuerza. Si me lo callo y nunca lo digo, es cuando es muy complicado. O sea, vamos poco a poco también. O sea, la otra es, no tienen que ser los cambios inmediatos, no tenemos que hacerlo todo de un fregadazo. Vamos poco a poco, pero vamos como haciéndolo, ¿no? Qué bueno que mencionas esa parte. Creo que también lo hemos mencionado en un episodio. Qué bueno que Alejandro dice, pues vayan a ver todos los episodios porque van a encontrar como pepitas de oro en cada uno de esos. En algún momento yo les platicaba de una filosofía que se llama Kaizen, que es hacer como que pequeños cambios, pero de manera continua. Esa filosofía se aplicó en la industria y bueno, ahora se aplica a varias organizaciones con la finalidad de que las empresas siempre sigan creciendo. Y yo cuando doy ese tipo de temas a mis alumnos les digo, pero lo bonito de eso es que lo podemos aplicar a nuestra vida. O sea, no necesitamos cambios radicales, sino que necesitamos como adoptar esta filosofía Kaizen, donde vamos haciendo pequeños cambios constantemente. En mi caso, que yo debería de poner el ejemplo, ¿no? En mi caso que yo sé que tengo estos cambios que los puedo considerar como
fuertes, radicales, y por eso lo estoy postergando, pues a lo mejor debería como de ese gran problema o ese gran cambio, pues a lo mejor ver si lo puedo partir y empezar con cambios pequeñitos para que no sea el trancazo fuerte. Porque si no tomamos acción, si no lo decimos, no lo mencionamos como tú decías, pues sabes que está ahí, pero puede suceder lo que platicábamos hace ratito. La realidad me va a sobrepasar o me va a dar un chingadazo y me va a decir, hazlo porque lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues es mejor que vayamos como incluyendo esos pequeños cambios poco a poquito. A veces creemos que, y me incluyo, a veces creemos que el cambio se debe hacer como radical, así como que algo fuerte de un día para otro. Y es mejor como ir introduciendo poco a poquito los cambios. De poco a poco, pues. Primo, pues ya para ir cerrando, algo que quieras comentar como para que lleguemos a las conclusiones de este episodio. Pues yo solamente recomendar o decir que es importante que aprendamos a leer nuestra realidad y nuestro contexto de manera como más crítica, como más meticulosa, y como aprender como observar, abrir más los ojos, a no observar solamente con los ojos, sino tratar de observar con todos los sentidos, es decir, como poner mucha atención en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, todo lo que estamos sintiendo, para poder determinar cuáles son las cosas que ya no necesitamos, cuáles son las cosas que debemos de cambiar, que nos están doliendo y que tenemos que reformular, para entonces luego poder ir poco a poco poniéndolas en práctica. O sea, pero hay que detenernos, o sea, en esta vida tan vertiginosa hay que detenernos, hay que mirar conscientemente, críticamente, y empezar a ver qué cosas sí podemos cambiar. Ya luego ponerlo en práctica será otra labor, pero por lo menos empecemos a fijarnos en qué tenemos que cambiar ya. Muy bien, primo. ¿Tú qué tal, primo? Para concluir, yo diría que analicemos nuestra zona de confort, porque a veces no es tan cómoda, simplemente es la zona que conocemos y por eso no nos queremos salir de ahí. Pero a veces el salirnos de ahí, dar ese salto que puede ser aterrador, pues yo creo que eventualmente nos va a llevar a un buen puerto donde la transformación que haya va a ser buena, va a ser poderosa, nos va a posicionar en un lugar mejor. Entonces, pues hay que atrevernos a hacer más cosas, y este mensaje va de mí, para mí, para que cuando lo esté editando diga, a ver, tienes ahí unos cambios pendientes, pues bueno, okay. Hazlos. Entonces, pues si les puede servir este consejo que me estoy dando de mí mismo, pues también apliquen, ¿vale? Primos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias. Los invitamos a que vean los otros videos que, insisto, hay como pepitas de oro donde pueden ser como rescatables para que puedan aplicar a su vida. Y bueno, gracias por dejarnos sus comentarios, like y compartir y todo lo demás. Primo, pues muchas gracias. Nos vemos, primos, que estén muy bien. Bye.